Hubo un momento en la historia de la música en el que los artistas comenzaron a traducir las letras de sus canciones a un idioma extremadamente particular, el Simlish, también conocido como el idioma oficial de los Sims. I recorded my song Manos al Aire, which is normally in Spanish, so recording it in another language, in Simlish, was really, really fun. No. A mí siempre me llamó la atención este fenómeno y hoy nos vamos a sumergir un poco en la historia del mismo. These people have been working really hard to get these songs right in their original language. So now to just take that and convert it to Simlish, it puts a lot of work on them. El Simlish es un lenguaje creado por el diseñador de juegos Will Wright para la serie Sim de Electronic Arts. A él le preocupaba utilizar un lenguaje preexistente dado que el mismo se volvería repetitivo muy rápidamente y el usuario se aburriría y abandonaría el juego. Comienza entonces a generar este idioma a través de la combinación del navajo, ucraniano, estonio y tágalo, con el fin de hacerlo inentendible y a la vez universal. So we experimented with several languages, thinking that we could scramble them in some way so that they wouldn't be so recognizable and so repeatable. Pero durante la grabación, al actor de doblaje Stephen Kieran le estaba resultando muy poco orgánico este idioma y sugiere empezar a inventar palabras sobre la marcha. Y junto a Gary Lawler terminan de conformar el idioma, convirtiéndose en los doblajistas oficiales hasta el 2006. A lo largo de los años, nuevos actores fueron sumándose al equipo y Gary estaría a cargo de la dirección de los mismos en algunas ocasiones. You're happy, everything's great. Oh, happy, heavy, little, heavy, put down now. Space. Ah. Oh! Oh! Cavazo! In Nebazor. You see like a couple of seconds of what this sim is doing. There's a emotion behind it, there's a personality with it. You're feeling super shocked, and then you're feeling lots of pain. Wowza! Oh, Gooby Lava! It feels really freeing to record in Simlish or speaking Simlish because there's no ties to the meanings of words. La idea del Simlish es que el jugador encuentre el significado de lo que sus personajes le dicen en base a las emociones que transmiten al hablar y no al texto en sí. And it's showing your emotions through this language that anyone in the world can understand because it is based on feeling. You get a different perspective when you can't understand what someone is saying. When I was in drama school, a lot of my teachers told me that I wasn't going to be able to do much with my voice because I sounded like a kid. And I never thought about doing voice acting ever. When I started taking classes, it was just like magic. Volviendo a la música en Simlish, Natasha Bedingfield tradujo su temón Pocket Full of Sunshine. I had to learn Simlish for it. And I called it ho, and I'm on my Clyde. We should have cool, but shana gaba oh my. Sticks a stool and never gaba shake ma. Ooh, kidaloo, better new to be me, yo. Y yo creo que la primera canción que escuché en Simlish en mi vida fue Smile de Lily Allen. Pixelot también se sumergió en esta experiencia. Basically, I had to record Mama Do in Simlish, which was really weird. Y en años más recientes, Tori Kelly y Anita. Du fushes, we need nubus bayway prustes. Again, du fushes. Algunos otros temas que vale la pena mencionar son Hot and Cold de Katy Perry, para quien desarrollan el paquete de accesorios Katy Perry's Sweet Treat. The Sims is all about being yourself and having that uniqueness, and there's no better person than Katy Perry to show that. Hot in Here de Nelly, Let's Get It Started de los Black Eyed Peas, Chemicals React de Ali and AJ, Dulce Locura de La Oreja de Van Gogh,
Don't Cha de las Pussycat Dolls, Pressure de Paramore, y Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. También infinitos videoclips han sido recreados en su versión Sims, como Positions de Ariana Grande, Girlfriend de Avril Lavigne, o Toxic de Britney Spears, por mencionar algunos. A lo largo de las versiones de los Sims, el Simlish fue incorporando algunas palabras similares al español y al inglés, y también surgen varios diccionarios online. El Simlish se vuelve el idioma oficial de Sim Nation y se extiende al spin-off del juego My Sims, algunas versiones de SimCity, Spore y Sid Meier's Sim Golf. Y ya que estamos en esta, ¿por qué no profundizar un poco en la creación del juego en sí? En 1991, Will Wright pierde su casa durante la tormenta de fuego en Oakland. And we lost everything, you know. I got out with a few pictures and that was it. So from square one, we had to kind of build our lives back up. We had to go, you know, kind of buy a house, then buy furniture, buy clothes, buy all the, you know, buy a new car, all the stuff that had burned up in the fire. And it was interesting just kind of looking at the order in which, you know, we acquired things, you know. Y parte de la inspiración para el juego, que originalmente se titularía Home Tactics, surge del libro de 1977 A Pattern Language de Christopher Alexander, el cual se enfoca en la funcionalidad de la arquitectura basando sus principios de diseño en la usabilidad estructural en lugar de su valor estético. Well, originally The Sims was kind of about architecture, building these structures, and we realized we had to put people in them to kind of score it. So as we started developing the people in the game, we found that was really far more fascinating, and the whole emphasis of the game really focused down on these little people. Por otro lado, la jerarquía de necesidades de la que habla en A Theory of Human Motivation de Abraham Maslow tiene una gran influencia en el proyecto. The more basic needs of a human being will have to be satisfied before the next needs could be satisfied. So at the very bottom you have, you know, food and energy, and then above that you would have you know, clothing and then shelter, and then eventually up there you would get things like fun and love. The promise of consumerism, that we're buying all this stuff to satisfy certain needs or wants or desires. At some point, once we filled, you know, the easy ones, advertising has convinced us to buy more, you know, and all these things promise happiness. Estas necesidades no tienen que ver con el sim en sí, sino con su entorno y los objetos que los rodean, y una misma acción no satisface a todos los sims de igual manera, teniendo en cuenta los distintos aspectos de su personalidad. Por ejemplo, dependiendo del nivel de carácter lúdico que tenga el personaje, una partida de pinball puede satisfacer de la misma manera que a otro le satisfacerá leer un libro, como a los seres humanos, básicamente. That intelligence is not in the sim, but it's in the environment, and it informs the sim what to do. So as you add stuff, like through these expansion packs, every time you added more objects into the game, the Sims became more intelligent. Del libro Understanding Comics de Scott McCloud, toma el concepto de colaboración entre el diseñador del juego y su consumidor, así como la capacidad de abstracción del usuario para poder involucrarse en la historia que está construyendo dentro del juego. It wasn't about fantasy, it wasn't about sports or military history, it was about everyday life, something that everybody could relate to and can understand the basic rules. Originalmente el juego se llamaba Dollhouse y si bien en un principio no recibió mucho apoyo, le permitieron seguir trabajando en él mientras desarrollaba SimCity 2000 y SimCopter. Yeah, it was a long struggle to get it out there because everybody saw it as a game where you take out the trash and clean the toilet, you know, and they wanted to be out there fighting historic, you know, heroic battles and stuff. But at the same time, you know, it becomes kind of a vessel, I think, for people to put their own stories, their own creativity in. Wright lanzó su primer juego en 1984 titulado Raid on Evangeline Bay, el cual lo inspiraría a crear SimCity al darse cuenta que había disfrutado mucho más de construir el escenario del juego que destruyendo todo luego al jugarlo. El cuento The Seventh Sally del libro The Cyber Riot de Stanislaw Lem, en el que el protagonista Clapausius crea una ciudad miniatura, es la principal inspiración y se ve que ocupa un lugar muy especial en el corazón de Will, dado que después Clapausius sería el truco que utilizaríamos para tener más dinero en los Sims. En 1987 forman Maxis junto a Jeff Brown y lanzan SimCity en 1989, el cual implica un cambio muy importante con la modalidad que plantea, dado que todos los juegos venían teniendo un inicio y un fin muy claros y SimCity podía ser jugada infinitamente. Y Will por su parte lanza Sim Earth en 1990. Basically, people would start playing the game and pretty soon the whole planet would boil off or freeze up or life would go extinct, and it wasn't really clear exactly what happened. Sim Ant en 1991. In some sense, ant colonies are the most elaborate intelligence that we fully understand. You know, we have no clue really about the human brain. We know bits and pieces about the way the brain works. But ant colonies, we pretty much understand the way they operate.
And they're very efficient and very smart. SimLife en 1992, SimCity 2000 en 1993 y SimCopter en 1996. And I kind of wish that I had had a larger team in about 2 more years, because what Grand Theft Auto turned into is kind of what this was intended to be. En 1997, Electronic Arts compra Maxis y es uno de sus publicistas quien ve el potencial en los Sims y da luz verde para que el juego se desarrolle. Si bien la inclusión de relaciones homosexuales dentro del mismo había sido un tópico de debate durante el desarrollo, se había terminado optando por dejar afuera la variable, pero para la Electronic Entertainment Expo de 1999 se le pide al programador Patrick Barrett que crea un demo para exponer en la misma, y por accidente le dejan un documento de diseño viejo en el cual trabajar, y el mismo había sido generado previo a esta última decisión de la cual Barrett no estaba al tanto, con lo cual en la exposición, mientras la gente de prensa estaba mirando dicho demo, 2 Sims mujeres se enamoran en una boda a la que atienden y comienzan a besarse, y esto genera un gran impacto en el público presente. Los Sims es lanzado al mercado estadounidense el 4 de febrero del 2000, y con respecto a la música se busca hacer algo parecido al Simlish, con el fin de que no se vuelva repetitiva, al fusionar notas de jazz improvisadas en el piano con música New Age por sugerencia de Will, el compositor Jerry Martin. Junto a John Burke crearon varios de los temas, entre ellos New Beginnings, que puede que les suene familiar. Para mí siempre fue medio música de ascensor o de lobby de hotel, y se me vienen a la mente varios momentos clásicos de los Sims, como el estado de desconcierto en el que quedaban al cancelarles la acción que estaban por hacer, muy similar al estado en el que quedo yo cada vez que fumo porro. Las maldades que hacíamos con el Move Object On, al borrarles la escalera de la pileta y dejarlos ahogarse, o cuando sacábamos la ducha del baño. Y quiero hacer una mención especial para The Icon herself, Elvira Lápida, cuyo nombre vive eternamente guardado en un rincón de mi mente y que me vengo a enterar ahora que en inglés se llama Bella Goth, y en los Sims 2 desaparece tras ser abducida por extraterrestres y se cree que se encuentra en el barrio Las Rarezas. A partir de ahí solo se la puede encontrar usando trucos y se transforma en uno de los misterios más grandes de la historia del juego. Podríamos decir que los Lápida eran los locos Adams de los Sims. La versión japonesa del juego se llamaría Sim People, y de las miles de expansiones que fueron saliendo, yo moría por tener Magia Potagia, Noctámbulos y Superstar. Y el mismo Will aparece en distintos formatos a lo largo de la historia del juego, como en Vacations, en el Wacko Will, en Making Magic hay un Will dormido, en University vemos un cuadro del creador en el fondo, una roca con la cara del mismo en los Sims 2, entre otras apariciones. Podemos mencionar también su cameo en los Simpsons. Oh my god, it's a nerd! That's right, the nerdiest nerd in the computerverse. En el 2007, 20th Century Fox compra los derechos para crear un live action de drama de los Sims, pero la película nunca llega a ser realizada. Y en el 2020 sale el reality The Sims Sparked, donde un grupo de usuarios compiten creando personajes y sus respectivas historias. Mi nombre es Musta, y si querés saber más sobre cultura pop, puedes escuchar mi podcast En la Zona en Spotify y Apple Podcast.